Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Si ¿Os parece bien? Ya es hora, ¿no? ¿Verdad? Bien, en principio quiero agradecer a la Casa del Barrio la oportunidad de realizar esta presentación de este libro aquí, esta tarde. Para mí, ahora os presentaré a los componentes de la mesa, puedo decir, no solamente os voy a decir un honor, sino que es además una oportunidad única, porque el tema que vamos a tratar pocas veces ha podido ser tratado públicamente a través de medios de comunicación, publicaciones. Y la verdad que, bueno, en principio esta presentación estaba pensada hacerse en el CSIC, en el Centro de Investigaciones Científicas, Centro Superior de Investigaciones Científicas. Lo que sucede es que me dijeron que, bueno, si tratábamos el tema de una manera, digamos, folclórica, todo andaría bien. Cuando les dije que estaban de invitados el arqueólogo Domingo Garrido y el ingeniero aeronáutico Marcos Fernández, se pusieron muy nerviosos y dijeron: mira, te hemos dicho una cosa, vamos a quedar mal, lo sabemos, pero preferimos eso a tener presión por parte del Ministerio. Claro. También miramos el Ateneo de Madrid, pero más de lo mismo, recibieron llamadas, presiones. Como estábamos allí, de paso miramos en Cienciología, que están al lado, llamamos, hablamos, pero dijeron: bueno, no queremos nada que ver con tema gay. Y finalmente la Casa del Barrio se portó como nadie, dijo: aquí tenéis las puertas abiertas, podéis hablar de esto porque interesa que la gente sepa. Hay mucha ignorancia en el mundo y hay temas que son muy relevantes, que nos pueden abrir horizontes, perspectiva. Yo creo que es muy aleccionador. No sé si estaréis de acuerdo. Sí, totalmente. Sí, si no, no estaréis aquí, ¿verdad? Ya que nos hemos involucrado. Sí, ¿verdad? Hay que mojarse del todo, ¿no? Bien, Domingo Garrido es arqueólogo. Solamente preséntate. ¿Por qué te interesó este tema? Bueno, en principio, este año pasado Fernando había editado 2 libros. El primero era sobre un tratado sobre las mujeres globo, que es una edición además de una especie de facsímil, sí, es facsímil de un autor español, que es lo que llama la atención ahí, porque normalmente ha sido un fenómeno que parece ser que está asociado al mundo anglosajón, aunque hay cierto tipo de avistamientos e historias que están repartidas por el resto del mundo, incluso, vamos, en Francia, en Egipto, en China, creo recordar, y eso. Y me llamó mucho la atención. Una vez que editó el segundo libro del doctor Ferdinand, ahí empecé a engancharme, me quedé enganchado y empecé a investigar, pero a intentar investigar desde el modo escéptico y desde el modo científico, en el que pudiera intentar descubrir si realmente eso era verdad o no era verdad, y en ello estamos. Sí, la verdad que a priori normalmente hay una distancia con este tipo de temas desde el punto de vista científico. El escepticismo es científico a la vez, Se basa en ello. Se basa en ello, pero claro, normalmente cuando ya vemos bibliografía anglosajona, alemana, ya tomamos en serio estos temas, ¿no? Y precisamente el tratado de Buenaventura Otero reflejaba un poco eso, ¿no? La lucha por ciertos científicos de poner en relación unos temas que nuestra pacatería, sinceramente, nuestra pacatería científica denosta, oculta, triste, ¿no? Bien, a mi izquierda tenemos al ingeniero aeronáutico Marcos Fernández, que precisamente, bueno, luego Domingo nos contará una primicia porque está recién llegado de Egipto. Ha mantenido bastantes cosas ocultas. Me ha mandado una carpeta con unos documentos, luego hablaremos de ello. ¿Cómo fue tu aproximación a este tema? Porque según parece, tú también te topaste con los estudios de Buenaventura, pero ¿cómo llegaste a ese punto? Cuéntanos. Sí, es muy interesante lo que has apuntado, el tema del escepticismo, porque siempre es una aproximación primera a los problemas que no entendemos, que nos pasan en la vida, y que siempre hay una barrera de decir hasta dónde lo que estoy viendo es verdad. Yo estaba estudiando en Zaragoza, estaba acabando mi tesis de ingeniería aeronáutica sobre el vuelo de las moscas,
Y resulta que como... Yo lo he estado viendo, es apasionante, ¿eh? Sí, de hecho Unas láminas, la tesis la tengo aquí, son 1000 páginas sobre el vuelo de estos maravillosos seres. Fue un tema muy interesante porque teníamos que estudiar un poco la influencia de las diferentes meteorologías, cómo influía la mosca, no volaba igual, nos dimos cuenta en el desierto que en medio de la sabana africana, o nos íbamos a Siberia. Entonces entramos en contacto, yo venía a la Universidad de Zaragoza, con unas universidades de Estados Unidos, la de Arizona y la Universidad de Nuevo México. Allá resultó que solicitando un material gráfico que nos enviaron por correo, se les coló a mi profesor, el profesor que tenía mi colega ya, el señor Rutherford, se le coló una información, unas fotografías que no eran moscas. Y esa fue la primera vez que me encontré yo esos seres que son las mujeres globo. Yo les contesté, le dije, mira, me parece que este no es el archivo que te había pedido, efectivamente, perdóname, me he equivocado, estamos haciendo unas investigaciones. Y tirando del hilo llegamos a la conclusión, nos contaron que desde la crisis del petróleo habían detectado en los años 70 la existencia de ciertos seres allá que resultaba que eran lo que ellas llamaron balloon girls, mujeres globo. Ese fue un poco el aterrizaje, y podemos estar orgullosos de ser los pioneros, la Universidad de Zaragoza, de haber presentado esos seres en este lado del Atlántico. Luego, con esto ya acabo, quería comentar que hubo luego unos contactos con otras universidades en Irlanda, en el condado de Kerry, una ciudad muy pequeña que se llama Waterville. Pues resulta que por allá también habían encontrado esos seres, y vieron por Alemania, por Inglaterra, y juntando material gráfico, pues ha dado pie a creer, a romper ese que comentabas, ese escepticismo, y pensar que podría ser que existieran. Claro, existe además mucho folclore, y lo que sucede con, por ejemplo, los estudios del 19 de Buenaventura Otero es que se plantea la idea de que detrás de toda leyenda hay una realidad, y que en verdad son unos seres que forman parte de la fauna natural. Bien, vamos a entrar en materia porque lo que nos interesa del libro Mujeres Globo, mitos, realidades, es un fenómeno social, lo que es la balloonmanía. ¿Cómo se puede generar ese fervor por estos seres, y en qué medida es un fenómeno de histeria colectiva? No sé qué opináis. Esto, por ejemplo, perdona, voy a explicar un poquito, es el fenómeno que un preliminar a lo que fue la balloonmanía en Estados Unidos en el siglo XIX, que fue en la corte versallesca, como de pronto las damas de la aristocracia querían ser esas criaturas del bosque, ¿no? Y se querían disfrazar como ellas, muy interesante, muy creativo. Sí, de hecho María Antonieta llegó a crear en su corte, o sea, aparte de vestir ella, llegó a crear digamos, una moda en la que la gente se vestía exactamente igual como mujeres globo durante todas las fiestas. O sea, en todas las fiestas, en lugar de, como en otras épocas se había hecho, pues fiesta de disfraces o algo así, realmente ella lo que hacía era vestir a todas las mujeres como mujeres globo, e iban pues con unos vestidos. De hecho, incluso aquí en España ya es curioso, la reina Isabel II tiene una fotografía que, si la buscáis por internet, que es muy fácil de encontrar, veréis que lleva un traje como de mujer globo. Fue en el siglo XIX fue como una pasión. Una pasión, sí, fue la moda, ¿no? Pero se debía a un algo que puede entrelazar con otro tipo de cosas que luego, por ejemplo, en el siglo XX hemos encontrado. Es interesante esa identificación entre las mujeres con estas criaturillas, porque los hombres no se empezaron a vestir de bombacho. No. Es algo muy propio de la moda femenina, ¿no? Que perpetúa un poco, variando, ¿no? Perpetúa en el tiempo. Aquí hay una foto curiosa porque nos alerta de ciertas cosas. Hay dudas, hay gente que sostiene que este grabado, la persona que está atando no es un ser humano, es una mujer globo.
porque se encuentran en archivos, se encuentran testimonios de que igual que se esclavizaba a otros seres humanos, también se esclavizaba a estas criaturas como sirvientes. Ahí lo dejo. Veamos luego también cómo esa fascinación pues crea también versiones modernas de las mujeres globo, extraordinarias, cómo se permanece lo que es el arquetipo. Sí. Yo en ese sentido quería comentar también que ha habido, como estaban comentando mis compañeros Garrido y Fernando, existe también la posibilidad de que muchos de estos elementos gráficos sean verdaderas mujeres globo, que no sean mujeres vestidas de mujeres globo, sino mujeres globo vestidas de ellas mismas. Siempre está la duda. Siempre está la duda. Es que yo creo que lo que tendríamos que plantearnos a partir de ahora, aparte de que podáis participar, es de alguna manera el hecho de que tengamos que intentar discernir si lo que estamos viendo es cierto, no es cierto, son simplemente creencias, leyendas, cuentos. Todo cabe. Yo ya lo he dicho antes, desde el escepticismo estoy intentando investigar. Estoy encontrando datos, pero no me termina de cuadrar todo, ¿no? Claro. Entonces, claro, siempre método científico, prueba-error, esto lo desecho. A veces faltan factores que expliquen, ¿no? Simplemente es encontrar la clave. Estos son también unas imágenes de cuadros que a veces entre la fantasía podemos encontrar elementos verídicos, digamos. Estábamos comentando cómo se puede ver un poco la evolución que han tenido y deducir del tipo de vestidos que llevan las altitudes que pueden llegar a alcanzar estas mujeres globo. Vemos, por ejemplo, en el caso de la mujer globo central de abajo, como tiene un vestido estriado, que es bueno para ciertas altitudes, pero no hasta por encima de las nubes, por ejemplo, o a muy alta altitud, porque ya se necesitarían, debido a los vientos que hay, figuras más aerodinámicas. Por ejemplo, pongo por ejemplo la de la figura superior derecha. Es una figura mucho más aerodinámica, mucho más estilizada, y les ayudaría a moverse con los vientos mejor. Todo esto son hipótesis, como comentamos, no hay... Evidentemente estamos en una fase muy primigenia de lo que sería conocer plenamente a estos seres, que es lo bonito por otro lado. Bueno, cabe recordar que este es un fenómeno que estuvo, digamos, en boga en el siglo XIX principalmente, sobre todo a mediados de siglo, entre 1850 y 1860, y donde se destapa prácticamente todo el fenómeno es en esa época, donde más noticias hay en los periódicos. De hecho, incluso el Instituto de Smithsonian empezó a hacer unas investigaciones a través el informe Harris. El informe Harrison. Sí, informe Harris, perdón. Sí, Harris. Donde incluso llegaron a relatar casos de contactos de personas con estos seres. Se supone que seres. A través de ciertas investigaciones se puede atribuir a lo largo de la historia, porque creo que en uno de los libros, uno de los autores comenta que incluso ya desde la época griega, tanto Platón como Heródoto nos ayuda a tener otra interpretación, ¿no?, nueva de lo que son ciertos relatos que asumíamos que eran de otra fenomenología, pero que ahora casan mucho más con esta, sí, ¿no? De hecho ha habido nuevas traducciones a partir del redescubrimiento. Yo comentaba que en los años 70 en Estados Unidos, pensar que todo esto que están comentando cayó en el olvido con las guerras mundiales. Estos seres son seres que suelen huir del ruido. En cuanto hay batallas, hay guerras, todo eso desapareció un poco, se tapó y se volvió a redescubrir. Claro, esa es otra. ¿Por qué el fenómeno desaparece, digamos? Hay explicaciones que entraremos en ello más adelante, sobre el tema de la polución atmosférica, la industrialización. Lo vemos, si afecta a cualquier fauna, ¿cómo a ellas no les va a afectar, ¿no? Efectivamente. O sea, este capitalismo depredador, ¿no? Bueno, y también entra un poco en juego las teorías que hay sobre si son un fenómeno atmosférico, si son una especie semi-humanas y... También, incluso si son alucinaciones. Lo que pasa es que también la calidad del aire nuestra también hace que alucinemos menos, ¿no? No lo sé. Bien, aquí hay imágenes que correlacionan ese testimonio, digamos, gráfico con testimonio fotográfico, ¿no? ¿En qué medida encontramos ciertas fotografías de seres que son híbridos? Contundente, porque ¿Qué son? ¿No? Luego otra cuestión, ¿no? Esto es
es maravilloso, ¿no? Encuentras un cuadro como ese y de pronto, investigando, además está dentro del catálogo de las mujeres globo de Buenaventura Otero, justo la ubica en China. Él hablaremos de la expedición que realiza, una expedición alrededor del mundo, y justo encuentras una revista actual sobre una fiesta folclórica en China, encuentras justo una china vestida como estos seres elementales o seres reales físicos. Qué conexión, fíjate, qué conexión, cómo la fantasía trastoca, desdibuja, pero luego conecta los elementos básicos con lo que es la representación local, folclórica del lugar. Son seres, esto demuestra un poco, y eso, en ese sentido, a las investigaciones, son seres adaptables. Según donde vivan, pues se adaptan un poco a la cultura que encuentran, el material, los productos de los que se alimentan. Luego podemos hablar, ¿no?, del tema de los... ¿Qué comen, no? Lo que comen y cómo lo digieren todo y lo transforman en el aire que les sirve para desplazarse por el mismo. Sí, porque básicamente tienen una... O sea, al parecer, si realmente existen, lo que hay documentado es que tienen un tipo de alimentación concreto, ¿no? Claro, sí. Y digamos que funcionan de una manera concreta, moviéndose en grupos, muy asociativas. Sí, básicamente son gregarias. Luego hay alguna especie un poco más desapegada, ¿no?, porque son a veces muy suyas, pero... Y vemos también en el folclore europeo cómo también perdura esta imaginería, digamos, ¿no? Aquí hay dos casos, caso de Italia, norte de Italia, zona del Véneto, quizás el más versallesco, si me permitís, ¿no? Sí, no. Decirlo Sí, así, y en una fiesta folclórica de Irlanda. En Irlanda además les dan un nombre especial, ¿cómo les llaman? Sí, las Glostrin, pero es que vienen de... O Balluins también. O Balluins también, pero es que porque vienen del gaélico, es una raíz gaélica y viene un poco influida por el inglés. Bueno, en Italia las denominan paloncina, Bueno. paloncina y palonchina. Pero es curioso, ¿no? Como aunque hay un aderezo cultural, porque esto se nota que es influencia también de una época, hay un sustrato de realidad física, ¿no? Es como si vestimos a un caballo de medieval, ¿no? Exacto. No se me sugiere un poco una herencia, ¿no? Una herencia mental, en el colectivo común, ¿no? Que está flotando ahí, ¿no? Que de alguna manera cojamos y mantengamos una tradición de una fiesta de hace 150 años en conmemoración de, pero no sé. Sí, ya no sabemos el referente, ¿no? Se nos pierde, ¿no? Es curioso. En la noche de los tiempos, ¿no? Es una cosa. Aquí hay también artistas donde los artistas son muy sensibles, captan enseguida, podemos decir, el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, están jugando siempre con imágenes, conceptos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un artista, no sé si es ruso, ucraniano, no me digáis, Vladimir Fedotko, cómo reinterpreta el tema de la mujer globo, ¿no? Hay un problema, si es ruso o ucraniano, claro, no es igual. ¿Cómo están las cosas? No es igual. Además hay una especie específica, ¿no?, que comenta Buenaventura, que es de los Urales, la mujer globo uralita, ¿no? Sin distinguir entre nacionalidades, si son georgianos. No, ya sabemos que los animales no entienden de fronteras humanas. Exacto. O esta representación en cerámica de una artista italiana, Altaluna. Qué curioso, ¿no? Como también nos evoca mucho el mundo del circo, que ya veremos más adelante cómo conecta con el mundo de las mujeres globo, pero fijaros cómo es, y siempre conectado con el eterno femenino, ¿no? Exacto. A meternos ya directamente en el tema de Estados Unidos, ¿no? Sí, Como en ese momento histórico clave de su historia, que es la Guerra de Secesión, de pronto este fenómeno, previamente, en unos años anteriores, hace boom. Sí, hay un estallido muy grande, esto está estudiado.
Quería contar una anécdota respecto al vídeo que has presentado, porque se encontró entre los papeles de los generales, no recuerdo cuál fue, que participaron en las batallas de la Guerra Civil Americana. Parece ser que hubo un soldado que reportó que estaba cargando un cañón con balas y resultó, parece ser, la ley seca todavía no estaba imperaba en Estados Unidos, salía de la cantina, no se sabe si fue debido al efecto de alcohol, pero metió en un cañón lo que pensó que era una bala para que disparara y llegara al campo contrario. Parece ser que antes de prenderle fuego salió la bala disparada y luego se descubrió que efectivamente no era tal bala, sino que podría ser alguno de estos seres que en el trajín de la guerra lo hubiera metido dentro del cañón. Interesante historia que no está recogida en este libro. A ver si en una edición futura la podemos integrar, porque es muy interesante. Lo que sí creo recordar es que en un momento determinado sí hubo un soldado al que cuando le dispararon una bala, o sea, lo que él interpretó como una mujer globo, se interpuso entre la bala. Esa historia está recogida aquí. Sí, ¿verdad? Sí, no hagamos spoiler. Vale. No, pero bueno, está interesante, ¿no? Porque van saliendo casos, a veces coinciden, eso asume mucho más la tesis de su realidad, porque cuando encuentras diferentes fuentes... Pero sí parece ser que hubo un caso en el que un soldado, digamos, fue rescatado, entre comillas. Sí, hay cierta, eso es interesante mostrarlo, porque hay cierta simbiosis o simpatía, ¿no? Y a veces hostilidad entre estos seres con el ser humano. Es que sobre todo en Estados Unidos se refleja mucho eso. Por la causística que hay, parece ser que ellas realmente sí sienten simpatía por el ser humano, mientras que nosotros, a través de nuestra curiosidad y nuestra curiosidad de aquella manera, lo que hacemos es como cuando coleccionas insectos, los coges y los pones en los clavas, ¿no? Los dejas ahí clavados. Y entonces yo creo que el rechazo que tienen, yo creo que va por ahí. Pero también hay que entender lo que es, digamos, el desarrollo histórico de la construcción de Estados Unidos como nación, que se basa en la explotación de recursos naturales. Claro. Eso no puede pasar desapercibido a una mujer globo. Evidentemente. Y lo interpreta como un signo de hostilidad, de ataque, ¿no? Su hábitat. Lo hemos conocido, el caso más evidente de todos conocido, el tema de los indios. Es decir, ellos fueron reducidos su territorio hasta quedar en reservas porque el hombre blanco les fue comiendo todo el terreno que era suyo. Pero no han sido el único caso. Las mujeres globo les ha pasado lo mismo. Han tenido una reducción, y no es que sean tímidas, como habéis comentado. Lo que pasa es que ha sido el hombre el que no ha sabido acercarse a ellas. Bien, el informe Harris. ¿Qué es el informe Harris? ¿Cómo podemos decir a nuestro auditorio, en pocas palabras, qué supone históricamente dentro del campo de la ciencia el informe Harris? Es, digamos, la forma de reflejar con un fundamento científico que de verdad existe el fenómeno. Sí, el informe Harris, bueno, pues como el año indica, data de 1905. Yo me basé en él, me descubrió el delegado Rutherford, que comentaba de la Universidad de Santa Fe, Nuevo México, y nos lo pasó para explicar un poco en qué consistía ese fenómeno y todo lo convenía en él. Hay un estudio dentro de él muy interesante sobre el tema que había introducido un poco al principio, el tema de la química. Es decir, respiran, porque tienen aparato respiratorio, pero ¿cómo se elevan por el aire? Se elevan por el aire porque parece ser que el sistema que tienen les filtra el nitrógeno y les ayuda a ascender. Porque es un gas, como sabéis, que es menos pesado que todo el aire. Aquí vemos, Sí. Aquí vemos un poco los encuentros que ha habido dentro del territorio americano. Veis que son conclusiones del informe Harris. Sí, estos son Estos son datos. Efectivamente. Están concentradas sobre todo en la costa oeste, en la costa de los Grandes Lagos. Este. Perdona, en la costa este, es que lo veo al revés. Están instalados. Claro, es que depende cómo lo mires. Bueno, están en los Grandes Lagos también, y lo que ocurre es que estos puntos, si tenemos esta evidencia solamente, si pudiéramos hacer zoom, que no podremos porque es muy grande, lo vamos a dejar ahí. Os se fijarían que serían, sí, esos donde más concentraciones hay,
pero dentro de ellas un poco tienden a evitar las grandes aglomeraciones de los aeropuertos, del aeropuerto de Nueva York. Pero el es a aeropuerto partir de la Carolina. aviación, ¿no? Evidentemente, no. Estamos hablando de los pequeños encuentros que hayan podido tener. Lo bueno de Informe Harris es que es previo a... Bueno, sí, empezaba ahí, pero es verdad que... No empezaba ahí. Bueno, el primer vuelo fue en 1903, pero es cierto que Pero fue un poco... era un solo avión. Evidentemente, era un solo avión y eso no molestaba para nada y por eso se concentraban en todas esas áreas. Si hubiéramos visto la evolución con respecto al año, veríamos que esos puntos se irían desplazando cada vez más hacia las rocosas hasta que llegaría un momento, entrarían un poco en la zona de Canadá, ¿vale? Y se distribuirían por allá donde sabemos que hay menos gente. Pero en un principio lo que sí parece es que intentan aprovechar las corrientes de aire favorables Evidentemente. para poder moverse estacionalmente de un sitio a otro. Sí, parece que hay especies De hecho, inmigratorias. De hecho, el doctor Fickerson lo comenta, creo, en algún capítulo aquí. Sí, comenta. Y Con relación al furor, ¿no? Porque hubo un aviso de avistamiento. Esto que hemos vivido con el fenómeno UFO, ¿no? Hay alerta UFO, ¿no? Hay que acudir a tal sí. montaña. Pues allá sucedió el fenómeno, no, creo el año 1859, creo que fue, en Chicago. Chicago, que es una encrucijada de vientos. La juventud americana, la juventud de los estados de alrededor se concentró. Exacto. Fue una especie de Woodstock. Esto es la balonmanía, es una de las grandes eclosiones de la balonmanía, porque sabían que cada año había la circulación migratoria de estos seres y además había como una especie de pasión, como que les iban a dar un mensaje, alguna cosa, y ahí se concentró, ¿no? En todos los movimientos milenarios siempre ha habido creencias y parece ser que ahí quería comentar un poco el fenómeno hippie. Al principio hubo evidencias de que había gente que había encontrado a las mujeres globos. Se creyó que porque las personas, tú estás fumado, has visto cualquier cosa, no. Resulta que se cruzaron los datos que habían visto con los científicos y coincidían. Evidentemente esas personas habían tenido en cuenta. Posiblemente en también este caso cuando alguien está, digamos, fumado, puede mostrar una cara menos hostil a una mujer globo y aparecer tranquilamente a su alrededor, ¿no? Puede ser que le vea ahí como... Ellas lo intuyen, es posible, no son seres inteligentes y saben. Si una una persona posibilidad. tiene... ¿Ibas a decir? No, ¿Conmigo? que quizás puede parecer que en este caso creyéramos que es un caso de histeria colectiva, pero efectivamente sí hubo un momento en el que no sé cuántas personas, 3.000 personas me parece que, sí, hablamos de recordar miles. que fueron, se reunieron y además eran de congregaciones religiosas que además separaban a chicos de chicas para que no hubiera ningún Sí, problema. especialmente hubo y todas una esas cosa cosas. que hago un inciso. Sobre todo quien intervino mucho en organizar lo que ya era una avalancha, digamos, fue la comunidad cuáquera, ¿no? Porque hay una vinculación muy estrecha entre el movimiento pacifista naciente en esas épocas con estos seres. Casi es un emblema, ¿eh? Igual que para otros es el búfalo, otros es... De hecho las cuáqueras se visten mucho como las mujeres globo, hay una influencia. Sí. ¿Puede ser una influencia también hacia las mujeres globo? Muy Ahí lo buena. dejo. Es una pregunta para dejarla en el aire. Nunca Igual mejor que dicho. María Antonieta. Bien. Más datos científicos. Se hace una recopilación, como otros informes han hecho en el mundo UFO, por ejemplo, de entrevistar a testigos, testimonios y hacer una especie de criba, ¿no? Quitar lo que es el grano de la paja, que es más del campo de lo alucinógeno, de la ensoñación y que es verdaderamente algo físico, un contacto físico, etcétera, ¿no? Ahí como puntos detectados, sí. Esto si podéis observar y lo que comentaba, a raíz de lo que comentaron nuestros compañeros antes, veis que evidentemente los puntos más altos, estamos hablando de los años en los que hubo detecciones de testigos que vieron mujeres globo. Justo antes de la Guerra Civil Americana hubo un repunte, la gente estaba muy nerviosa, no había todavía bombazos, no había ruido y la gente salía más al campo con tranquilidad. Coincidió también con el boom de publicaciones, un boom literario que está ahí registrado de publicaciones, sobre todo del mundo de los... Y se interpretaban como cuentos. Y la potencial, que al final liberación del esclavismo, de todo lo que pasó en el sur de Estados Unidos. Veis también que ha habido repuntes en los años 70, incluso en el 98 con la guerra de Cuba un pequeño repunte también. Bueno, en este sentido Claro, también es muy curioso de qué manera empezaron a tratar todo el fenómeno, porque si nos centramos, por ejemplo, en el fenómeno OVNI, que coincide prácticamente 100 años después, Sí, porque entre curioso, 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, que aparece el fenómeno de Roswell, y a partir de ahí